También don Pedro Velázquez. Tiene la palabra. Señor presidente, quisiera por su intermedio saludar a su distinguida persona, a los colegas presentes, al señor secretario y subsecretario de esta comisión. Quisiera tenga bien de oficiar que se oficie al señor ministro del Interior, al ministro de Vivienda y Urbanismo, al ministro de Hacienda, al ministro de Salud, al ministro de Transporte, al director nacional de Impuestos Internos, al director general de Carabineros, al director nacional de Policía de Investigaciones, a la señorita intendenta de la región de Coquimbo y a los señores gobernadores de las provincias de Elqui, Limarí y Choapa de la región de Coquimbo. La finalidad de dirigir los oficios se refiere a la situación en la cual hoy están viviendo los inmigrantes, especialmente de la comunidad haitiana, hombres y mujeres que llegaron a este país con el sueño de nuevas perspectivas para su familia, pero se encontraron con una dramática realidad. La primera barrera, el idioma. Ante ello han tenido que sufrir las más diversas denigraciones y humillaciones por parte de la sociedad chilena. Y ante el discurso de su excelencia el presidente de la República de ordenar la casa por el tema de los migrantes, creemos que llegó la hora de ordenar la casa para aquellos que más necesitan. Situaciones como la que están viviendo en la región de Coquimbo se traspasa al resto del país, donde viven en viviendas básicas, en sectores viviendas que no pagan contribuciones, donde estas son ampliadas y donde viven 8, 10, 16 hasta 24 haitianos, en viviendas que por el canon normal de arriendo no es más allá de 250.000 a 300.000 pesos, hoy día se arriendan por pieza, y por cada pieza viven 2 familias o 2 haitianos, y a cada uno de ellos se les cobra entre 70 y 120.000 pesos, lo que significa que una vivienda básica o una vivienda social que no paga contribuciones están generando recursos por sobre los 700, 800.000 pesos. Esto ha generado una situación de insalubridad, hacinamiento y de un trato indigno por parte de estos arrendadores, en vista que el principal problema que tienen los haitianos es el tema del idioma. A esto se suma que cada vez que hacen una denuncia a Carabineros, muchas veces finalmente los que han sido ofendidos o los que han sido denigrados son los que se llevan la peor parte, dado que Carabineros de Chile escucha solamente al nacional, y habiendo ciudadanos haitianos con educación, con título universitario y que hablan español, y estando en su registro no los llaman para ser parte de la solución de estos problemas. Por lo anterior, no es posible que las autoridades regionales hagan vista gorda de estos hechos. Fuera del arriendo abusivo hacia la comunidad haitiana, están los trabajos mal remunerados, especialmente por subcontratistas, que contratan a estos ciudadanos incluso pagándoles menos que el sueldo mínimo. Los tienen sin contrato de trabajo, trabajan más de 8 horas diarias en el sector agrícola y de la construcción, y como otros sectores como la pesquería, no cuentan con los servicios básicos como comedores ni alimentación. En resumidas cuentas, estamos ante una situación que escapa a toda dignidad humana. Por lo tanto, como diputado que ha estado en situ y ha ayudado a estos ciudadanos, se solicita que a los ministros al cual van enviado este documento puedan instruir a las autoridades regionales y a sus subalternos a que formen una mesa de trabajo e instruyan también a través del Ministerio del Interior a los municipios a fin de que se hagan cargo de esta situación y puedan llevar a cabo una fiscalización integral en vivienda, en trabajo, en transporte, en salud, de tal forma que puedan tener un trato digno y puedan vivir en las condiciones mínimas que hoy requieren estos ciudadanos que han contribuido en nuestro país. Solicito, señor presidente, que ante la gravedad de esta situación
estos oficios puedan ser enviados a la brevedad y se busque una solución para estas familias que hoy día están sufriendo situaciones miserables en un Estado de Derecho, en un país como el nuestro, que se jacta de respetar y de recibir al hermano extranjero. Gracias, diputado Pedro Velázquez. Se enviarán todos los oficios por usted solicitados. Y a continuación tiene la palabra el diputado Gastón